Hola, muy buenos días, mis queridos suscriptores. Les saluda Miss Mariela Ciencia. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual trabajaremos problemas verbales con suma y resta de enteros. Pues bien, recuerda, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y si eres mi suscriptor, no olvides compartirlo. Así que comenzamos. Entonces, a ver lo que son los problemas verbales con suma y resta de números enteros. Es decir, entonces, con la primera de ellas. Y la primera de ellas nos dice que la tabla muestra las ganancias de una pequeña empresa en miles de dólares. Y aquí nos dan el trimestre 1, 2, 3 y 4 y cada uno tiene ganancias. Algunos son positivos, algunos son negativos. Los números negativos nos van a indicar que es una pérdida. Pues bien, la pregunta es, ¿cuánto más ganancia se obtuvo en el trimestre 4 que en el trimestre 1? Para explicar esto, nosotros tendríamos que identificar primero, ¿qué significa la palabra cuánto más? Ok, cuando yo hablo de la palabra cuánto más, significa que tengo que sacar una diferencia. Por ejemplo, si yo tengo una persona que midiera 10 centímetros y una persona que mide, por ejemplo, 12 centímetros. Si yo quiero saber cuánto más mide esta persona, vamos a llamarla B, y esta persona A, cuánto más mide la persona B que la A, pues aquí hay una diferencia de 2 centímetros. ¿Cómo lo sé? Pues porque si yo a 12 le resto 10, me quedan 2. Entonces, cuando hablemos de cuánto más, lo que nosotros estamos esperando saber, pues es cuánto es esa ganancia o esa diferencia, perdón, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Dice, ¿cuánto más se obtuvo en el trimestre 4 que en el trimestre 1? El trimestre 4 que tenemos aquí son 374,000 pesos. Ese es el trimestre 4. Vamos a ponerle que el trimestre 4, vamos a marcarlo, trimestre 4 son 374,000. Y en cambio, el trimestre 1 tiene una pérdida. Entonces, el trimestre 1 sería menos 157,000. Como lo que quiero saber es cuánto más tiene uno que el otro, pues lo que tengo que hacer es una diferencia, una resta. Es decir, a 374 del trimestre 4 le resto lo del trimestre 1, pero el trimestre 1 es de menos 157. Esto hace pues que se vuelva una suma, es decir, 374 menos por menos más 157 y esto me da un total de 531,000, puesto que aquí hablan de miles de dólares, 531,000 dólares, ¿no? Entonces, eso sería el resultado de este primer ejercicio. Si me voy a mi siguiente ejercicio, en mi siguiente ejercicio me sigue mostrando la misma tabla, pero ahora lo que me pregunta es, ¿cuál es la ganancia? Me dice que la ganancia de otra compañía, una compañía X, tuvo una ganancia de 93,000 dólares, más que la que se muestra para el trimestre 1. Es decir, la compañía X ganó 93,000 más que esta. ¿Cuál es esa ganancia? Si ustedes se fijan, uno es un número positivo y otro es un número negativo. Obviamente es una pérdida. Entonces, como yo quiero saber cuál es, cuánto fue esa ganancia de la otra compañía o cuál es esa diferencia que existe entre la otra compañía, pues entonces mi compañía, mi trimestre 1 que fue de menos 157,000, voy a ver cuánto la otra ganó más. Aquí te lo dice, que la otra compañía fueron 93,000 más que la del trimestre 1. Por esa razón voy a utilizar más que la de esta compañía, que fueron 93,000. Es decir, el trimestre 1, que es de esta compañía, más los 93,000 pesos, los 93,000 dólares,
que tuvo la otra compañía. Y esto se vuelve una diferencia, pues un número positivo y uno negativo se resta y esto me da menos 64,000. Es decir, aunque sí realmente tuvo pues una ganancia o a lo mejor una pérdida menor que la otra compañía, ¿ok? Veamos un tercer ejemplo en el cual vamos a trabajar con temperaturas. Dice que la tabla muestra la temperatura en grados Fahrenheit en 5 ciudades a las 6 de la mañana. Muy bien. Por lo tanto, al mediodía, la temperatura en la ciudad 6. Busco la ciudad 6. Perfecto. Vamos a buscar la ciudad 6 y la ciudad C, perdón, tiene menos 8 grados. Y me dice que al mediodía esa temperatura había subido 16 grados. Es decir, si yo lo veo pues en una recta, digamos, donde aquí es el 0 y aquí estaría el menos 8 de la temperatura en la ciudad C y subió, es decir, aquí aumentó 16 grados Fahrenheit, entonces aquí hasta qué temperatura sería, ¿no? Muy bien, pues como subió la temperatura, ese subió significa aún más. Originalmente mi temperatura era de menos 8 grados Celsius, más este subió, significa más 16 grados y entonces la temperatura al mediodía estaría en 8 grados Fahrenheit. Nuevamente se vuelve una resta porque tengo un número positivo y un número negativo, ¿ok? Bien, vamos a último ejemplo de este tipo que nos dice que esta temperatura, dice, ¿cuánto más alta era la temperatura a las 6 de la mañana en la ciudad B que en la ciudad E? Ok, si busco, esta es mi ciudad B y esta es mi ciudad E. Y volvemos a lo mismo que vimos al principio. Cuando hablo, ¿cuánto más alto es uno que otro? Estoy hablando de una diferencia. Entonces, al igual que lo hicimos en el primer ejercicio, esto, al saber cuánto hay de diferencia entre una y otra, una diferencia me hace o me indica que voy a hacer una resta. Eso es una diferencia. Entonces, la ciudad B tiene menos 18 grados Fahrenheit. Y la ciudad C, perdón, tiene menos 32 grados. Como lo que quiero saber es esta diferencia entre uno y otro, pues se hace una resta. Y tenemos aquí, si se fijan, menos por menos más 32 y esta diferencia es de 14 grados Fahrenheit. Es decir, entre una ciudad y otra, la diferencia son 14 grados Fahrenheit. Pues bien, hasta aquí este video en el cual traducimos y trabajamos con los números positivos y negativos en problemas verbales. Recuerda seguir aprendiendo con Miss Mariela Ciencia y nos vemos en el siguiente video.